Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente por la gracia de nuestro Dios, listos para compartirles otro video tutorial, que dicho sea de paso, en esta ocasión lleva como título La santificación en tan solamente 10 pasos. Así que con eso en mente, vamos a iniciar con el paso número 1, donde queremos ver cuál es la relación existente entre la justificación y la santificación. Y la base bíblica está en Romanos 6, versículo 22, que dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos a enfocarnos en la parte del texto que dice así: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, ahora que hemos sido bautizados por inmersión y que nuestros nombres han sido inscritos en el libro de la vida del Cordero, ahora que hemos sido perdonados porque hemos sido justificados delante de Dios, también hemos sido libertados de la esclavitud y la servidumbre del pecado. Por lo tanto, ahora hemos sido hechos siervos de Dios y tenemos por nuestro fruto la santificación. Por lo tanto, la relación existente entre la justificación y la santificación es que la santificación es el fruto o es el resultado de haber sido justificados. Con eso dicho, estamos listos para continuar con el paso número 2, donde queremos ver por cuál medio es que nosotros podemos alcanzar la santificación. Y la base bíblica está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 13, que dice así: Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, que os haya escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu. Es decir, que el medio por el cual nosotros podemos alcanzar la santificación durante el proceso de la salvación es única y exclusivamente por medio o mediante el Espíritu Santo de Dios. Con eso en mente, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 3, donde queremos ver cómo sabemos que la santificación bíblica no está ligada a los templos. Y la base bíblica está en 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 al 16, que dicen así: Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Miremos en primer lugar lo que dice el versículo 15. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Luego el texto 16 agrega:
escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En otras palabras, el verdadero cristiano que está lleno de Dios en su corazón y que se deja gobernar por el Espíritu Santo, va a ser santo en toda su manera de vivir. Va a ser santo en el templo, al igual que será santo en su casa. Va a ser santo en el trabajo, al igual que será santo cuando anda de vacaciones. Porque sin temor a equivocarme, los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar en toda nuestra manera de vivir, no solamente en los templos, sino en todo lugar y en todo momento. Con eso claro, estamos listos para continuar con el paso número 4, donde queremos ver qué es lo que se necesita para perfeccionar la carne y el espíritu en santidad. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 7 y el versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero invitarle a mirar conmigo la parte del texto que dice así: así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de carne. Y para eso tenemos que tomar en cuenta que la única manera de limpiarnos de toda contaminación de carne, de toda contaminación de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, es practicando día a día los 8 remedios naturales que Dios nos ha dejado en la Reforma Pro Salud. Luego el texto agrega: así que, amados, limpiémonos de toda contaminación de espíritu. Y la única manera de limpiarnos de toda contaminación de espíritu es creyendo, amando, atesorando, practicando y predicando la totalidad del mensaje de los 3 ángeles. Porque a través de la Reforma Pro Salud y el mensaje de los 3 ángeles, que juntos componen la verdad presente en su totalidad, es que hemos de perfeccionarnos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Excelente. Así que avancemos ahora con el paso número 5, donde queremos ver cuál es uno de los requisitos indispensables para que participemos de la santidad. Y la base bíblica está en Hebreos 12, versículo 10, que dice así: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Quiero que notemos la parte del texto que dice así: ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Y esa es una referencia a lo que los padres terrenales hacían con nosotros de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su conocimiento. Nos disciplinaban por pocos días. Luego el texto dice:
pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En otras palabras, si nuestros padres terrenales nos disciplinaban por pocos días, con mucho más razón, nosotros que queremos participar de la santidad del Señor, nosotros que queremos vivir una vida en victoria, una vida en santidad, tenemos que tener disciplina, no por pocos días, sino que todos los días de nuestra vida, porque sin disciplina jamás obtendremos la santidad. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 6, donde queremos ver en qué se convierte una persona santificada que se limpia de todas las cosas. Y la base bíblica está en 2 de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 21, que dice así: Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Vamos a mirar con cuidado lo que dice el texto bíblico. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Es decir, cuando una persona es santificada y se limpia de todas las cosas, porque practica los 8 remedios naturales de la Reforma Pro Salud cada día de su vida, porque cree el mensaje de los 3 ángeles, lo practica, lo predica, lo ama en su corazón, esta persona santificada se convierte en un instrumento de honra, se convierte en un instrumento útil en las manos del Señor. Tanto así que el texto culmina diciendo que este instrumento útil estará dispuesto para toda buena obra, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Con eso dicho, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 7, donde queremos ver para qué deben de estar preparados todos los que santifican a Dios en sus corazones. Y la base bíblica está en 1 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 15, que dice así: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Miremos la parte del texto que nos dice lo siguiente: Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Luego el texto bíblico agrega que debemos de estar siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Eso significa que todos los que llegamos a santificar nuestras vidas, a consagrar nuestras vidas al Señor, nos convertimos en instrumentos útiles en sus manos para honrarle, defendiendo delante de los que nos rodean nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestras doctrinas,
con mansedumbre y con reverencia. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 8, donde queremos ver en qué condición debemos de estar los que pretendemos estar algún día delante de Dios. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, y el versículo 13, que dice así: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Quiero que miremos la parte del texto que dice así: para que sean irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que la condición en la cual debemos de estar los que nos estamos preparando para aquel gran día de la venida de nuestro Señor es que debemos de estar irreprensibles en santidad. Debemos de estar en victoria sobre el pecado en todas sus formas y presentaciones. Debemos de estar en santidad delante de nuestro Dios en la venida de nuestro Señor. Y obviamente, el momento crucial donde debemos de haber alcanzado la santidad es cuando finaliza el juicio en el cielo, donde la sentencia será: el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Con eso dicho, estamos listos para avanzar con el paso número 9, donde queremos ver por qué es importante entender el tema de la santidad en relación con la gloria de Dios. Y la base bíblica está en 2 de Corintios, capítulo 3, y el versículo 7, y Apocalipsis 6, versículos 15 al 16, que dicen así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Quiero que miremos lo que dice el texto de Corintios. Los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro. Es decir, que los hijos de Israel que no estaban viviendo en santidad, que no estaban viviendo en obediencia a la palabra de Dios, no podían fijar su vista, su mirada en el rostro de Moisés, porque en ese momento de su vida, el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios. Y la gloria de Dios destruye al pecador que no está en santidad. Es por eso que el texto de Apocalipsis
nos agrega lo siguiente: que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Es muy importante destacar que todos estos individuos están tratando de esconderse del rostro de Cristo Jesús, que viene con toda su gloria y majestad como Rey de Reyes y como Señor de Señores. Por eso es muy importante entender el tema de la santidad en relación con la gloria de Dios, porque todos estos individuos que no alcanzaron la santidad, que no son irreprensibles, que no vencieron el pecado en todas sus formas y presentaciones, no están en condiciones para mirar el rostro de Cristo, para soportar el rostro de Cristo, porque su rostro irradia con la gloria de Dios. Y la gloria de Dios es como fuego consumidor para todos aquellos que no estén en santidad. ¿Será que me estoy dando a entender, sí o no? Esto es muy importante captarlo. Así que, teniendo eso claro, permítame invitarle a avanzar conmigo con el paso número 10, donde queremos ver cuál es la verdadera razón por la que la gran mayoría de personas desechan el llamado de Dios a la santificación. Y la base bíblica está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 7 al 8, que dicen así: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. En el versículo 7 encontramos lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es evidente que todos los seres humanos vivimos de una manera u otra disfrutando la inmundicia, disfrutando el pecado en todas sus formas y presentaciones. Sin embargo, Dios, a través de sus siervos humanos, nos llama a santificación, nos llama a vivir en victoria, nos llama a vivir una vida irreprensible. Y por eso el versículo 8 agrega que el que desecha esto, es decir, el que desecha el llamado a santificación a través del instrumento humano, no desecha a hombre, no desecha al instrumento humano, sino que desecha a Dios, porque es Dios quien envió al instrumento humano a hacerle un llamado directo a la santificación. Y no solamente desecha a Dios, sino que también desecha a su Santo Espíritu, quien es el que está utilizando al instrumento humano para llamarle a la santificación. Por lo tanto, la verdadera razón por la que la mayoría de personas desechan el llamado de Dios a la santificación es porque disfrutamos la inmundicia,
disfrutamos el pecado, disfrutamos la mundanalidad y por ende rechazamos el llamado a la santificación. Con eso dicho, permítame invitarle a repasar conmigo los 10 aspectos que hemos estudiado. Y lo primero que vimos fue que la santificación bíblica es el fruto o es el resultado de la justificación y el perdón que obtenemos al ser bautizados por inmersión. Vimos también que esta santificación se obtiene por medio de la obra del trabajo en nuestra vida del Espíritu Santo de Dios. Además de eso, nosotros vimos que la santificación bíblica no está confinada a las 4 paredes del templo. Más bien, es un estilo de vida con el cual nosotros glorificamos a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Por otro lado, nosotros vimos que la única manera de alcanzar esta santificación en el cuerpo y en el espíritu es practicando en el día a día los 8 remedios naturales de la Reforma Pro Salud y el mensaje de los 3 ángeles en su totalidad. Inclusive, nosotros estudiamos que un requisito fundamental e indispensable para alcanzar la santidad en el Señor es que debemos de ser disciplinados todos los días de nuestra vida. De hecho, nosotros concluimos que al vivir en santidad y en el temor de Jehová, nos convertimos en instrumentos útiles para la honra y la gloria de Dios, dispuestos a toda buena obra. Vimos también que al estar santificando al Señor en nuestros corazones, estaremos capacitados y preparados para defender con mansedumbre y reverencia nuestras convicciones, nuestras creencias basadas a la verdad presente. Otro aspecto muy importante que estudiamos fue que si nosotros queremos estar preparados cuando Cristo venga en gloria y majestad, debemos de estar irreprensibles en santidad, venciendo y para vencer el pecado en todas sus formas y presentaciones. Además de eso, nosotros estudiamos que todos los individuos que no estén en santidad, cuando Cristo venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, la gloria en su rostro los destruirá como fuego consumidor. Y lo último que estudiamos fue que la razón verdadera por la cual la gran mayoría de personas rechazan el llamado de Dios a la santificación es porque amamos la inmundicia, amamos el pecado, amamos las cosas de este mundo y por eso desechamos el llamado de Dios a la santificación. ¿Estamos claros con esto, sí o no? Perfecto. Así que, teniendo estos 10 pasos claros, antes de despedirme, quiero invitarle en el nombre de Cristo Jesús a que no solamente seas justificado por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús, sino a que seas santificado por el poder del Espíritu Santo trabajando en tu vida diaria.
Y mientras tanto, quiero recordarle que este servidor seguirá trabajando en la creación de otros contenidos para regresar pronto y poder compartirlos contigo. Así que Jehová Dios les siga bendiciendo, la paz de Cristo more en su corazón y manténgase conectado.